Este estrato es un estrato que correspondería a la clase media, media o media baja. Es decir, son personas que no son pobres, porque están por encima de la línea de pobreza, pero que en realidad están relativamente cerca. De hecho, una de las motivaciones para este estudio fue precisamente el hecho de que hasta ahora hemos estudiado a los pobres, pero hemos estudiado muy poco, o conocíamos muy poco, de aquellos que no son pobres, pero que corren alto riesgo de serlo en función de los vaivenes de la economía. Pero la pregunta es interesante y tu respuesta es mucho más interesante, pero hay una preocupación que sale de ahí. Normalmente los países desarrollados han tenido una clase media sólida. Y ese grupo cada vez se amplía más. Entonces, eso quiere decir que nosotros, como país, no tenemos posibilidad de contribuir al desarrollo vía aumento de la demanda porque no tenemos una clase media que realmente, o un grupo de ingresos medios que sea realmente digamos, un impulsor. Muy interesante tu comentario y es muy válido, estoy totalmente de acuerdo con ese hecho. Todos los estudios internacionales lo que revelan es que hay una asociación muy grande entre el porcentaje de personas que constituye la clase media o el estrato de ingresos medios o cualquier indicador semejante y la capacidad de ahorro de esa economía y la capacidad de crecimiento de esa economía, al igual que sobre los niveles de cohesión o de estabilidad social y los niveles de estabilidad política y democracia. Es decir que el porcentaje del estrato de ingresos medios es de hecho un indicador de las limitaciones que tiene el país para tener un proceso de crecimiento sostenido, pero que al mismo tiempo envuelva cohesión social. Claro, porque si tú me dices a mí que el 44% de la población está dentro de esos ingresos medios, pero que esos ingresos medios están por debajo de lo que serían los ingresos de la clase media, entonces tú estás teniendo un problema serio a nivel del país. Es muy válido y en el documento precisamente hay una discusión muy extensa con respecto a lo que esto representa en términos políticos para República Dominicana. ¿Qué representa en términos políticos? El mensaje esencial es que tenemos que desarrollar políticas públicas que garanticen que estas personas, en primer lugar, aumenten como porcentaje de la población y en segundo lugar, que este grupo aumente sus niveles de ingresos, de forma tal que en lugar de estar hablando que va desde $80 hasta $220, podamos estar hablando de un estrato de ingresos medios que esté alrededor de $200 a $400 o una cifra de esa naturaleza. Tenemos por delante el reto de aumentar el estrato de ingresos medios y aumentar el ingreso promedio de ese estrato para beneficio de la propia capacidad de ahorro, de acumulación, de inversión, dinamismo de mercado dentro de la República Dominicana. Es muy oportuno tu comentario. La empresarialidad dentro de esos grupos de ingresos medios, ¿cómo es? Es decir, ahí hay empresarios, pequeños empresarios, microempresarios. ¿Qué hay ahí? Si es que lo estudiaron. Lo hay, pero en menor proporción que lo que se pensaba tradicionalmente. Y esto no es exclusivo de República Dominicana, sino que los estudios de los estratos de ingresos medios en toda América Latina muestran el mismo mensaje. La capacidad de emprendimiento de esos grupos es más limitada de lo que tradicionalmente se pensaba, en el sentido de que es significativamente inferior a la capacidad de emprendimiento de los estratos acomodados. Es decir, aquella clase media, emprendedora, etcétera, no corresponde al estrato de ingresos medios. Estamos todavía mucho peor. Es decir, todavía peor en el sentido que ni siquiera tenemos posibilidades de desarrollo a partir de los emprendimientos. Yo diría que es una limitación, pero de nuevo prefiero mirarlo en términos de la oportunidad que tenemos de desarrollar políticas en ese sentido. No quisiera caer solo en mirar que el vaso está medio lleno, sino ver dónde está la brecha precisamente que debemos llenar y hacer énfasis en esa política. Rolando, hay una discusión actualmente en el país y esa discusión viene a raíz de lo que planteó el representante del Banco Mundial con relación a la necesidad que se apruebe la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y yo quiero entonces relacionar estos resultados de este estudio con la Estrategia Nacional de Desarrollo, entendiendo que se supone que la estrategia, y más que suponer, está escrito ahí, la estrategia nos va a poner a nosotros en lo que es el camino del desarrollo al 2030. Entonces digo, de alguna manera, lo que ustedes han sugerido y las recomendaciones que ustedes han planteado a partir del estudio, a partir de los resultados del estudio, ¿están de alguna manera correlacionadas con lo que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo? Sí, en la medida en que las políticas públicas que se sugieren o que se derivan del estudio coinciden en gran medida con muchos de los énfasis de las políticas que están sugeridas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En ese sentido hay una coincidencia. De hecho, como tú dijiste al principio del programa, el estudio fue una solicitud que realizó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el marco de un conjunto de estudios y reflexión que sirven de base
a lo que es la discusión en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo, como antes lo fue el informe Attali y como posteriormente lo fue un informe de la Universidad de Harvard. Todo esto es parte de una reflexión en torno a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, en que cuando nosotros recomendamos que hay que trabajar en el tema de la vivienda, en el tema de la educación, en el tema de la seguridad social para el estrato de ingresos medios, todos estos temas coinciden con muchos de los ejes que están planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque de alguna manera, yo siempre lo he dicho en este programa, nosotros como país tenemos que establecer una ruta crítica de lo que queremos y hacia dónde vamos. Y que entonces los gobiernos, uno tras otro, trabajen en esa misma línea, porque cuando tú das esos datos de los ingresos medios, que vuelvo y te reitero, me espantan en términos de las características de ese grupo poblacional, yo digo, bueno, ¿qué deberíamos hacer o qué debería estar en la Estrategia Nacional de Desarrollo para posibilitar poco a poco lo que es la expansión en términos de los ingresos medios de ese grupo poblacional e incluir, y más que incluir, que los grupos pobres vayan pasando a esos grupos de ingresos medios? Sí, tiene que trabajar en los órdenes que ya mencioné: educación, vivienda, seguridad social, y tienen que trabajar en un tema fundamental que es el tema del empleo. La capacidad de generación de ingresos depende en gran medida de la capacidad de insertarse productivamente en el mercado laboral. Alrededor de 80 o 70% de los ingresos que tienen los hogares son ingresos derivados del mercado de trabajo. Hay un 20% que viene de otras fuentes, de remesas, de actividades no necesariamente laborales, pero el gran grueso de los ingresos obviamente depende de tener un trabajo. Y estamos en condiciones en que el estrato de ingresos medios tiene alrededor de 14% de sus personas en condiciones de desempleo. Consecuentemente, es una de las líneas fundamentales, es la capacidad de generación de empleo, lo cual depende también de las otras cosas, como la formación continua de estos individuos y también promover políticas que faciliten la productividad, la competitividad y la capacidad de emprendimiento por parte del estrato de ingresos medios y por parte de otros estratos de la población. Pero también, y aunque no sea una conclusión del estudio, es una conclusión mía. A lo mejor coinciden, vamos a ver. Que a lo mejor coinciden, digo, bueno, también es que los salarios en la República Dominicana de las empresas son bajos. Sí, pero en gran parte tienen que ser bajos por dos razones. ¿Cuáles son? Primero, por bajos niveles de productividad en términos generales de la economía, que a su vez está relacionado con limitaciones educativas de la mano de obra y con políticas públicas que faciliten el ambiente de negocios para la actividad productiva. Y por otra parte, en muchos casos tiene que ver también con una estructura oligopólica de muchos mercados, que hace que por lo tanto el empresariado no tenga el incentivo para pagar mayores salarios. Se pongan de acuerdo para tener bajos salarios, entendiendo también. Hay una estructura oligopólica en muchos mercados que es parte de la limitación, que en cierta medida tendrá que ser limitada como parte de una política general de promoción de competencia. Rolando, como economista que eres, no puedo dejar que te vayas sin que hablemos un poco del panorama económico mundial y del panorama económico de la República Dominicana. Grecia, por suerte ahora se ha comenzado un rescate, un nuevo rescate, un segundo rescate, pero eso de alguna manera ha generado lo que es un efecto multiplicador, una bola de nieve en otras economías. La economía española todavía está en una situación crítica y otras economías cercanas están comenzando a tener ciertos indicios de potenciales problemas. Esa crisis también se verifica en los Estados Unidos y hay una situación muy crítica en los Estados Unidos con relación a la capacidad de pago de la deuda norteamericana y con elementos complicados al interno en términos de desempleo y en términos también de inflación. Entonces esa situación tiene un reflejo en la economía dominicana. Entonces, dos preguntas ahí mismo. ¿Qué pasará con la economía internacional y de alguna manera, cuál será el reflejo en la economía dominicana en los próximos meses y años? Yo creo que el panorama internacional va a seguir siendo crítico por bastante tiempo y es una situación que se veía venir desde hace algún tiempo. Es decir, hace un par de años, cuando explotó la crisis internacional, los países desarrollados se vieron impulsados a desarrollar lo que en el argot de los economistas llamamos políticas keynesianas de expansión del gasto a través del déficit público. En ese contexto era justificable porque se trataba de garantizar un nivel de demanda a través del gasto público que mantuviera la economía, digamos, en una senda de crecimiento positivo. Pero la implicación de eso es que poco tiempo después, obviamente, las cuentas había que pagarlas.